Saludos, buenos días, Dios le bendiga este día. En un día más vamos a continuar con los estudios de la palabra de Dios. Hoy veremos Nehemías. Comenzamos con el capítulo 1. Esta historia nos va a enseñar acerca de cómo debemos orar, porque muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos de qué manera debemos recurrir a Dios. También vamos a aprender acerca del sentir, de las necesidades de los demás, acerca de cómo nosotros debemos sentir las necesidades de los otros como propias. Nos cuenta la historia en Nehemías capítulo 1 que este hombre llamado justamente Nehemías era copero del rey Artajerjes, y que cierto día, estando allí en Susa, en la capital del imperio, vinieron un grupo de judíos directamente desde Jerusalén, dándole la noticia de que muchos judíos que habían ido con la primera oleada a través de Esdras y los otros judíos que fueron también anteriormente por Zorobabel, no se encontraban en buen estado. El pueblo estaba sufriendo, el pueblo se encontraba en pobreza, muchos sacerdotes, muchos hombres de negocio, muchos hombres de riqueza que habían vuelto desde Babilonia a Jerusalén, estaban oprimiendo a los demás judíos. Así como te muestro en esta imagen, acá vemos a Nehemías, que le pregunta si tienen algún tipo de noticia sobre nuestro pueblo. Nehemías le dice: ¿qué noticias tienen sobre nuestro pueblo? Y ellos le contestan: el pueblo no está bien, además el muro está derribado y las puertas están quemadas. De esta manera, dice la Biblia, de que Nehemías se puso tan pero tan triste que cierto día, mientras le tocaba presentar el vino delante del rey, ya que era copero, como dijimos al principio, el rey Artajerjes lo miró y le dijo: ¿por qué estás triste, Nehemías? Y Nehemías le contó lo que dijimos al principio. El pueblo de Israel, allí en Judá y en Benjamín, se encontraban en gran opresión. Las murallas estaban destruidas, estaban quemadas las puertas, y el pueblo estaba sufriendo gran opresión a través de la pobreza. Dice la Biblia de que en ese momento Artajerjes le dio permiso para ir a Jerusalén y levantar las murallas. Sigamos viendo un poco más adelante la historia. Acá vemos las imágenes de las murallas de Jerusalén destruidas, y las puertas, como eran las puertas de la ciudad, que estaban también destruidas y quemadas. Eran varias las puertas que estaban destruidas y quemadas. Por lo tanto, Nehemías sentía esa carga en su corazón. Pero Nehemías hizo algo que tenemos que hacer también nosotros: ayunar y orar. Ayunar y orar. En aquel momento, mientras miraba hacia Jerusalén, dispuso su corazón al ayuno y a la oración, pidiéndole a Dios que Dios le fuese propicio a través del rey Artajerjes para que pudiesen conseguir piedra y madera para ir a reconstruir las murallas de aquella ciudad. Pero Nehemías no sabía con lo que se iba a encontrar, porque muchas veces las noticias que nos traen son nada más que en parte, pero en realidad en el fondo hay otras cosas peores que debemos enfrentar. Pero cuando uno enfrenta la vida con oración, uno enfrenta la vida en ayuno, así como Nehemías, las cosas se hacen mucho, pero mucho más fáciles. Y justamente de esto te quiero hablar hoy: la importancia que tiene saber cómo orar. Acá Nehemías, según Nehemías capítulo 1, recurre a Dios a través de la oración, doblando sus rodillas, levantando sus manos al Señor, y le dice a Dios que Dios es justo por haber castigado el pecado de su pueblo, pero también le dice a Dios que Dios es bueno. Y ahí está lo que debemos hacer nosotros. Cada vez que oremos, reconozcamos la justicia de Dios, pero también oremos por la misericordia del Señor. Y ahí pongamos
todo el peso de nuestra oración, toda la carga de nuestra oración, la pongamos no tanto en la justicia de Dios, sino más bien la pongamos en la misericordia y el amor que Dios tiene. Así que cada vez que pidamos por un ser querido, por un familiar, roguemos a Dios diciéndole: Señor, tú eres justo en castigar el pecado de nuestros seres queridos o también nuestros pecados, pero también, aparte de ser justo, eres misericordioso. Y ahí debemos hacer hincapié nosotros, en el amor de Dios, en el amor infinito del Señor, en la misericordia que tiene Dios, sabiendo que de esta manera, mientras oremos sabiendo quién es Dios y cómo es Dios, nosotros vamos a alcanzar la respuesta a nuestras oraciones. Importantísima la enseñanza de hoy. Además, el sentir que tenía Nehemías, ser condescendiente con el dolor ajeno, con el dolor de su pueblo, ver las murallas destruidas, ver también cómo estaba el pueblo, escuchar cómo estaba el pueblo, eso lo llevó a llorar, lo llevó a sentirse triste delante de Artajerjes. Obviamente el rostro de él en el partir de aquel momento ya no era el mismo. Así que bueno, si a vos te está pasando algo parecido, acá Dios te muestra el camino, la oración y el ayuno, para cambiar todas las cosas. Qué importante que es cuando nosotros nos ponemos a ver las necesidades de los demás y oramos por ellos. Qué importante que es cuando nosotros reconocemos a Dios como Dios justo, pero más importante es cuando reconocemos las bondades de Dios. Reconocemos que Dios es bueno y a través de esas bondades y sobre esas bondades y sobre esa misericordia oramos y le decimos: Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, y comenzamos a clamar a Dios a través de lo que Dios es, su bondad y su misericordia, para que esa bondad y esa misericordia venga sobre los demás, venga sobre los otros. Espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida y nos vemos en Nehemías capítulo 2.